Muy buenas, hoy es el primer vídeo de un serial que vamos a realizar para explicaros cómo el cuerpo consigue energía y qué mecanismos o métodos podemos realizar para optimizar nuestro rendimiento antes, durante y después de la carrera. Y con ello seguramente nuestros resultados van a ser mucho mejores que los del año pasado. Así que este es el primer vídeo de muchos donde hablaremos de los mecanismos de obtención de energía del cuerpo. Hablaremos también de qué técnicas podemos realizar para que nuestro cuerpo sea mucho más sensible a los azúcares. Cómo podemos evitar, entre otras cosas, esas malas digestiones que dan a algunos competidores, por ejemplo, sobre todo en deportes tipo endurance, de larga duración. Hablaremos de la evidencia de una cosa que se está hablando ahora bastante, que es el entrenamiento gastrointestinal. Y cómo no, intentaremos daros pautas para que recuperéis mucho más rápido y así al día siguiente ya estemos pensando en el siguiente objetivo. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic. ¡Comenzamos! En este primer vídeo vamos a hablar de cómo nuestro cuerpo obtiene energía a través de su propia reserva y cómo también somos capaces de optimizar esa utilización a través de los nutrientes que nosotros ingerimos. Decir que no sirve de nada realizar cualquier tipo de estrategia nutricional, una descarga de hidratos, una carga de hidratos, aumentar el metabolismo de la grasa, si nuestro cuerpo no está saludable. ¿De qué sirve aumentar mucho la ingesta de carbohidratos si, por ejemplo, tengo una pequeña resistencia a la insulina que me impide utilizar ese carbohidrato? Y lo único que me va a provocar es un aumento de la insulina en sangre con las consecuencias que puede tener, que ya hemos hablado en otros vídeos. No sirve de nada también meter mucha cantidad de comida o de carbohidratos si, por ejemplo, tengo un problema de permeabilidad intestinal que lo que va a hacer que cuanto más glucosa meta, peor me va a sentar y al final voy a estar con problemas gástricos, con gases, con malas digestiones, con diarrea, con mil cosas. Así que es muy importante que sepamos en qué situación comenzamos el tipo de estrategia y no nos fijemos en el vecino, que eso es muy típico, es que a mi amigo le va bien hacer eso, y por supuesto recordar que las herramientas que vamos a dar son herramientas que deberían de estar controladas por un profesional y que no se deben algunas utilizar siempre como un patrón que yo utilizo siempre cuando tengo una competición, ya sea de fuerza, ya sea de resistencia o cualquier tipo de reto que nos vayamos a proponer. Existen tres grandes mecanismos por los que nuestro cuerpo puede obtener energía y que los vamos a ver a continuación. Estos tres mecanismos, decir antes de nada que siempre están actuando los tres. A veces predomina uno, a veces predomina otro, dependiendo del tipo de deporte, de lo entrenado que tenga ese metabolismo o de las necesidades fisiológicas del cuerpo en ese momento. El primer sistema que vamos a ver es el de los fosfágenos, el del ATP, el de la PC o fosfocreatina, también conocido como anaeróbico aláctico. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema de obtención de energía que se va a utilizar sobre todo o va a predominar en ejercicios cortos e intensos donde no vamos a llegar a producir lactato y sí que vamos a trabajar en ausencia prácticamente de oxígeno. Es decir, la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a necesitar para un correcto funcionamiento no va a poder ser suministrada por nuestro cuerpo, por lo tanto son ejercicios que van a tener una muy corta duración, ya que todos los ejercicios que son en ausencia de oxígeno, nuestro cuerpo es menos eficiente, por eso los podemos mantener muy poco tiempo. Eso sí, al ser muy poco tiempo, el cuerpo prácticamente no llega a producir lactato, por eso se llama anaeróbico aláctico. El cuerpo, cuando realiza este ejercicio corto e intenso, el ATP, que los conocéis todos, os suena a todos, el adenosin trifosfato se convierte en ADP, es decir, pierde un fosfato. Ese fosfato, para ser repuesto, se da sobre todo en presencia de oxígeno. Por eso los ejercicios, como hemos dicho, que tienen ausencia o déficit de oxígeno, son de muy corta duración o no los podemos aguantar tanto tiempo. Ejercicios como sprint corto, ejercicios incluso se utiliza también, claro que sí, en los deportes de resistencia, cuando tienes que hacer un cambio de ritmo, cuando tienes que dar ese apretón. Ahí, aunque siempre los mecanismos de obtención de energía que vamos a ver van a estar siempre actuando los tres, uno en mayor y otro en menor medida, en ese momento donde hay un cambio de ritmo, donde hay un sprint, donde las pulsaciones se disparan durante un periodo muy corto de tiempo, va a empezar a ser predominante también
el sistema de los fosfágenos que estamos viendo. Ahí nuestro cuerpo requiere energía muy rápida y en este caso la que gana sin duda es el ATP, el sistema de los fosfágenos. Y ahora pasamos a los sistemas donde la glucosa sí que empieza a ser muy importante, que son los sistemas glucolíticos. Existen dos tipos de sistemas glucolíticos, el glucolítico aerobio y el glucolítico anaerobio. Hablamos primero del mecanismo glucolítico anaerobio, donde aquí sí que se va a producir lactato por esa ausencia de oxígeno, pero los ejercicios son prolongados más allá aproximadamente de unos 3 minutos, donde nuestro cuerpo empieza a degradar glucosa que se va a transformar por una serie de procesos en glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato va a convertirse en ácido pirúvico y este, en ausencia de oxígeno, se va a convertir en lo que todos conocemos como lactato. La acumulación de lactato sería el ácido láctico en la musculatura, por ejemplo. Las reservas de glucógeno muscular se agotan mucho antes que las del glucógeno hepático, unas 18 horas aproximadamente, mientras que el hígado puede llegar a tener una reserva que aguanten hasta unas 72 horas. Ese lactato que se encuentra en la musculatura por una serie de procesos y tras pasar por el torrente sanguíneo se va a transformar de nuevo o se va a poder transformar otra vez en glucosa para poder ser reutilizada. Por lo tanto, cuanto mejor sea nuestra salud muscular, mejor reutilización de ese lactato y mejor eliminación del lactato de la musculatura. Cuanto más eficiente sea nuestro cuerpo en la reutilización del lactato, más pronto recuperaremos las sensaciones en esa competición o en esa prueba que estemos haciendo. Cuando por el contrario nuestra actividad que estamos realizando son ejercicios de intensidad media, moderada, pero muy largos en el tiempo, es cuando predomina sobre todo el sistema glucolítico aerobio, es decir, la necesidad de oxígeno que nosotros tenemos en ese ejercicio y el oxígeno que estamos metiendo en nuestro cuerpo es correcto, hay un equilibrio. Para este tipo de entrenamiento, prueba, competición que estamos realizando, es muy importante saber que el metabolismo de la grasa actúa de forma muy eficiente siempre y cuando lo tengamos bien entrenado en este tipo de depósitos. Así que si yo tengo, por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo un Ironman, un maratón o un ultra, cualquier tipo de deporte que nos lleve a estar muchas horas en actividad. Si yo tengo mi metabolismo de la grasa muy entrenado, ¿qué va a pasar? Que cuando yo necesite realmente el glucógeno muscular acumulado en la musculatura o el hepático, cuando me haga falta un cambio de ritmo, cuando esté en esfuerzo máximo, pues prácticamente ese glucógeno va a estar intacto y voy a poder utilizarlo en la parte final de carrera o cuando lo necesite. Así que fijaos, en el deporte entonces de resistencia que estamos mucho tiempo en actividad, ¿qué sería más importante? ¿La grasa, que está actuando, como hemos dicho, prácticamente mucho más tiempo, o los azúcares? Y si encima os dijese que a través de una molécula de grasa se pueden obtener más de 100 ATPs, y si os dijese que por mucho azúcar que comamos, nuestros depósitos de glucógeno de la musculatura, del hígado, solo van a llegar como máximo a unos 500 gramos de glucógeno, mientras que la acumulación de grasa es ilimitada, entonces, ¿por qué nuestro cuerpo prefiere los azúcares? Primer punto es decir que el azúcar es el alimento preferido por nuestro cerebro y ese es el que manda. Otro punto muy importante es la velocidad de utilización. Prácticamente desde el primer minuto ya estamos utilizando la energía que me aporta el hidrato de carbono, que nos empieza a suministrar ATP, mientras que la grasa va a empezar a tomar mucho más protagonismo a partir de los 20 minutos aproximadamente. La glucosa, otro punto a favor que tiene es que va a viajar libre por el sistema sanguíneo y va a ser muy sensible a los cambios que las hormonas demanden, así que su disposición a ser utilizada va a ser muchísimo más rápida. Mientras la grasa necesita ir unida a una proteína, a la albúmina, esta albúmina hay una cantidad limitada, así que por mucha grasa que comamos, no quiere decir que llegue un momento que vamos a producir muchísima más albúmina. Por eso al final, si comemos mucha grasa, comemos muchas calorías, acumulamos grasa y no la destruimos toda. Otro punto muy importante sería el tamaño. La glucosa es una molécula muy pequeña, mientras que la grasa es mucho más grande. Al ser muy pequeña, la glucosa tiene que dar muchos menos pasos para que la podamos utilizar como energía. En cambio, la grasa tiene un proceso un poquito más lento. Y por último, pues se podría decir que la glucosa es mucho más limpia. Es mucho más limpia porque no deja residuos. En cambio, la grasa, sabéis que para poder ser utilizada se tiene que transformar sobre todo en lo que ya hemos hablado muchas veces, en cuerpos cetónicos, que al final es una especie de residuo que nuestro organismo empieza a utilizar para obtener energía. Dentro de los ácidos grasos se puede decir que no todos, por supuesto, funcionan igual.
Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena media, como los procedentes del coco, son de una utilización muchísimo más rápida que cualquier otro tipo de ácido graso. Pero como siempre decimos, esto es la teoría en general, pero todos los individuos son diferentes y todos los sistemas metabólicos son diferentes. ¿Se puede entrenar estos sistemas energéticos para que todos estén optimizados y sean mucho más rápidos? Incluso el mecanismo de la grasa, que es un mecanismo mucho más lento, ¿lo podemos optimizar para que nuestro cuerpo esté siempre atento a coger rápidamente la grasa para, en caso de que me quede sin glucógeno o en caso de que sea necesaria, entre mucho más rápido a nuestro sistema energético? La respuesta es que sí. Y en este vídeo vamos a contar algunas herramientas que pueden ser muy beneficiosas para mejorar ese metabolismo de la grasa. Primera herramienta que te doy, lo hemos hablado mucho y está muy de moda, la dieta cetogénica. Cuidado, siempre tenéis que saber, cuidado, lo ideal siempre es que esto esté controlado por un profesional. La dieta cetogénica, recordar, donde la grasa tiene que ser súper alta en la dieta, aproximadamente un 70-80%, la proteína entre el 15 y el 20%, y prácticamente no comeríamos hidrato de carbono. Como máximo, para entrar en cetosis de forma rápida, unos 20 gramos de hidrato de carbono, y si hay mucha masa muscular incluso se puede llegar, o mucho entrenamiento, se puede permitir hasta 50 gramos de hidrato de carbono. Pero bueno, ahí cada persona es muy variable a la hora de entrar en cetosis. Algunos tardan 3 días, otros 4, otros 5, otros 2 cuando ya están muy entrenados. Así que eso va a ser muy importante. Ya sabéis que existen unas tiras reactivas para medir si he entrado en cetosis o no, pero no es un mecanismo 100% efectivo. Luego hay unos aparatos mucho más caros que sí que son mucho más efectivos a nivel sanguíneo, como cuando hacemos la prueba de la diabetes, ¿no? Para ver cómo está el azúcar. Es un mecanismo parecido. ¿Por qué la dieta cetogénica nos va a ayudar a que nuestro cuerpo, cuando nos haga falta, cuando tengamos esa necesidad de grasa, esa necesidad extra de energía, nos va a ayudar a que esto sea mucho más rápido? Pues simplemente porque durante mucho tiempo, si nos tiramos haciendo cetosis 5, 7 días, 10 días, ¿qué ocurre? Pues que nuestro cuerpo prácticamente tiene la grasa como combustible, y durante esos días pues he entrenado cambio de ritmo, he entrenado fuerza, he entrenado suave, no he entrenado. Prácticamente el cuerpo está acostumbrado a utilizar la grasa en cualquier situación. Así que siempre, como todo en la vida, si algo lo entrenas mucho, te vuelves mucho más eficiente. El cuerpo, el sistema empieza a generar una serie de reacciones que hacen que seamos mucho más eficientes, mucho más rápidos en esa utilización de energía. Otra herramienta de la que hablamos mucho, que está muchas veces unido a la dieta cetogénica, es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente ya sabéis que promueve, entre otras cosas, la autofagia. Y la autofagia también, entre muchos beneficios que tiene, ser de que cuando llevamos mucho tiempo sin ingerir azúcares, e incluso los depósitos ya se están vaciando, pues el cuerpo tira mucho más rápido de las reservas de grasa. Así que la autofagia, primero, nos va a ayudar a entrar mucho más rápido en cetosis, y segundo, va a hacer que no tengamos ningún tipo de sustrato por el cuerpo. Ante esa problemática, empieza a coger la grasa de forma mucho más rápida. El tipo de entrenamiento. Cuando hacemos entrenamiento donde agotamos rápidamente las reservas de glucógeno, vamos a entrar mucho más rápido en cetosis. Entonces nuestro cuerpo va a empezar a utilizar ya las reservas de grasa. Si hacemos entrenamiento de cambio de ritmo, si hacemos entrenamiento de fuerza, el cuerpo rápidamente va a vaciar los niveles de glucógeno y va a empezar a coger la grasa de forma mucho más rápida en los siguientes días. Pero también otra forma de entrenar sería hacer un ejercicio, por ejemplo, cardiovascular sostenido, donde, como hemos dicho, es predominante el metabolismo de la grasa, donde las pulsaciones no se elevan demasiado. Entonces, ante ese tipo de estímulo, donde las pulsaciones no se elevan demasiado y prolongo bastante el ejercicio en el tiempo, como 1 o 2 horas, el sistema empieza a utilizar de forma mucho más predominante el metabolismo de la grasa. Por último, también se puede hablar de la morfología. La morfología también ayuda mucho. No es lo mismo una persona que tenga una buena masa muscular y tenga muchos receptores en la musculatura donde van a entrar los sustratos energéticos como la glucosa, la grasa, todo lo necesario para un correcto rendimiento, que la persona que prácticamente no tiene masa muscular, y que con eso va a ser mucho menos eficiente en la entrada de esos nutrientes. Aparte, su tasa metabólica basal, es decir, su gasto energético para estar vivo y el mantenimiento de las funciones vitales, va a ser mucho más baja. Por lo tanto, el mantenimiento del peso, de un peso adecuado a esa competición o a ese entrenamiento que nosotros estamos buscando para ese objetivo, va a ser mucho más complicado. Para saber en qué situación se encuentra nuestro cuerpo antes de emplear estrategias que hablaremos a continuación en los próximos vídeos, que pueden resultar a veces un poco agresivas, lo ideal es saber en qué estado de salud me encuentro. Así que no deberíamos aplicar nada hasta realizar una buena analítica y saber que me encuentro bien.
Normalmente eso no sucede y empezamos a hacer las cosas un poco, no a lo loco, pero sí a través de la recomendación del amigo de tal, y eso a veces acarrea problemas serios. Bien, en este vídeo te he explicado los 3 tipos de mecanismos que tiene el cuerpo para utilizar energía, conocer estos sistemas energéticos y para lo que sirve cada uno y cómo se puede modular cada uno, que lo veremos también en los siguientes vídeos, va a ser muy importante para que nuestro rendimiento energético, nuestro rendimiento a nivel de salud, para conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto, lleguen mucho más rápido y así no sintamos la frustración que a veces sentimos cuando vemos que hacemos cosas y que no tienen ningún tipo de resultado. Este ha sido el primer vídeo de una serie que vamos a hacer relacionadas con los sistemas energéticos, con el metabolismo energético, con las herramientas que podemos hacer para que nuestro cuerpo utilice todavía más energía, con lo que tenemos que hacer para recuperar tras el ejercicio y una serie de consejos de nutrición y suplementación que siempre van a estar asociados a este tema. Te recomiendo solamente una cosa. Esta serie de vídeos no se lo cuentes a tu rival, que seguramente estará tomando buena nota y ya mismo empezará a ponerlo en práctica. Si te ha gustado este vídeo y te gusta la temática de nutrición, suplementación, deporte, cómo comen los deportistas de élite, cómo los grandes campeones han cambiado su vida a través de la alimentación, no dudes en suscribirte a nuestro canal y visitar nuestras webs nutritrainclinic.com y nutritrainsport.com. Hasta aquí el primer vídeo de este serial. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!